y quiero hacer ese paréntesis, platicarte. Entonces, por ejemplo, un examen de orina, fíjate nomás, pues recolectábamos la orina y la orina es importante saber olor, color, textura y la cantidad de células que hay. Entonces, pues no te quedaba otra, güey, más que oler la orina y probarla, cabrón. Mames, era impresionante. O sea, tú eres Mi, la computadora mi humana, ¿no? maestro, mi maestro oye, es que no juegues, yo diagnosticaba diabéticos, cabrón, así, ¿no? Órale. Increíble. O sea, sí Bueno, sabe la orina al tiene azúcar. una O sea, textura y un olor, y un eres como diabético. un sommelier Ándale, más o orinario. menos, güey, de orina, cabrón. Entonces, de hecho, existe la orinoterapia, déjame que Sí, te sí, diga. sí, 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 he escuchado. Bueno, entonces hago el paréntesis porque imagínate, en el día estudiaba y en la noche trabajaba, hacía guardias. Ujú. Entonces, de repente estaba yo, me metía a estudiar medicina del deporte con mi maestro Juan González Zavala, el pionero de la medicina del deporte en México. Entonces resulta que en la universidad nos dicen que iba a haber una expedición y que querían llevar un médico, güey. Yo no tenía la menor idea de lo que era eso, cabrón. Entonces, pues la cuestión es que me mandan a este Ujú. viaje. ¿Quieres ir? Ah, claro que quiero ir. Sí, Pues yo era un expertazo en medicina del deporte, cabrón. Entonces me claro. llevan y resulta, querido amigo, que estando allá todos se enferman, cabrón. Mm. Se enferman de la panza y el único que quedaba sano era yo, güey. Entonces me dice el jefe de la expedición, oye, güey, pues ya de perdi sube tú, ¿no? Entonces soy el único que sube. Y entonces de ahí en adelante, pues me empezó a gustar, ¿no? El rollo este. Yo ya había ido al Popo cuando tenía nieve, a Lista. Entonces Ujú, todo fue circunstancial, Sande. Fue ujú, circunstancial. Entonces, cuando yo regreso de ese viaje, me invitan a dar una conferencia sobre el viaje. Y ujú, entonces empiezo a platicar. Y no veas un exitazo, ¿no? Porque les empecé a platicar todo, ¿no? Todo el rollo. Y de ujú. ahí alguien me invita a dar otra plática sobre alpinismo. Y le dije, oye, pues es que yo nomás he escalado ese cerro. Y entonces empecé a hacer otros cerros, güey, para Sí, sí, tener de para qué tener hablar. tema. Y así empiezo mi carrera profesional como alpinista. Como alpinista. Así empiezo a escalar. Te estoy hablando de 1980, no Ujú, había muy pocos alpinistas en México, era el alpinismo de conquista, la lucha del hombre contra el hombre, porque no es el hombre contra la montaña, es la ujú. lucha de uno mismo por vencer tus miedos, por vencer el cansancio. Y de repente, querido amigo, me vi envuelto con eh, personas que me decían, es que necesitamos que vayas a una montaña más alta, más difícil. Y yo le decía, no juegues, güey, ¿cómo crees? Entonces me orilló a prepararme, a entrenar, a volverme un profesional en el alpinismo. Así empecé porque todos se enfermaron, güey. Oye, Oscar, y después, ¿a qué sucesos te llevó espectaculares? Porque digo, ¿cuántas personas no quisieran el solo hecho ya de ir a Australia, de estar en los Himalayas, nada más como turistas? Entonces, tú te entregaste a hazañas y tuviste que aprender, porque, pues bueno, pues en la Ciudad de México, de donde eres originario, pues así como que hay clases de buceo ahí a la vuelta de la esquina, pues no, Sí. ¿verdad? Y también platícanos, sé que también estuviste en los Himalayas con bicicleta, platícanos esas aventuras. Sí, fíjate que a mí me encanta leer, ¿no? Entonces yo había leído Viaje al centro de la Tierra, Ujú. eh, 20.000 leguas de viaje submarino, el era Julio Verne, La Vuelta al Mundo Julio en Verne. 80 días, y en ese entonces en mi infancia había televisión blanco y negro, y Ujú. yo veía, por ejemplo, neta, ahí veía yo a Tarzán y lo veía que se metía a las selvas y había un programa que se llama El Explorador Submarino. Entonces, esos eran los programas que yo veía y me llamaba mucho la atención porque de hecho yo soy originario de Chiapas Ok. y entonces me llama mucho la atención la naturaleza y entonces, digo, la gente no va a saber ni qué es el Instituto Nacional de la Juventud, que era en Injuve, de hace Ujú. añísimos, y estos cuates empezaban a dar cursos de alpinismo, fíjate.
Entonces, para alejar a los jóvenes de las malas tentaciones que había Sí, en ese sí, sí. entonces, Sí, claro. entonces te invitaba, realmente había una promoción al deporte, no como Ujú. ahora, ¿no? Que Sí, ahora, sí, sí, sí. ahora, bueno, no quiero entrar en ese tema, pero el deporte actualmente está corrompido al más Claro, alto nivel, ¿no? Entonces, definitivo. estos cuates promovían, entonces mm, empecé mi búsqueda y me pasó lo que tú dices, nadie escalaba, güey. Entonces Ujú. empecé a buscar gente que escalaba, empecé a buscar gente que escalaba, y como no había, pues me iba yo a los CER, me iba yo al Popo a ver quién subía, cabrón. Sí. Oye, ¿puedo subir contigo? Y Sí. entonces, de hecho, empecé de una forma súper empírica, Ujú. me empecé a meter al medio, empecé a conocer chavos que escalaban y me di cuenta que lejos de los reflectores había muchos escaladores. Escaladores que lo hacían por esa convicción Por que yo ellos. tengo ahora, de que para mí para mí las montañas son las catedrales del mundo, donde cuando yo llego a las cimas, lo primero que hago es orar, orar a mi Dios. Eh, eh, entonces, una cosa me llevó a otra, porque empecé a conocer a uno, luego conocí a otro, y entonces, querido amigo, en la montaña, aquí en el Popo venía mucho extranjero, venía Ujú. mucha gente de fuera, ¿no? Y entonces empecé a hacer conexiones con gente de Francia. De hecho, yo tengo toda la influencia de escalada europea, ¿no? La Ujú. escalada fina, elegante, de todo hacerlo muy bonito, muy ético, un estilo estético para escalar. Porque debo decirte que hay dos líneas de escalar, ¿no? Una que es escalar Ujú. en roca, que es cuando escalan las paredes verticales, y Sí. otra es subirte a las montañas, ¿no? Entonces uno es Ujú. escalada en roca y otro es alpinismo. Ujú. Y se llama alpinismo porque nació en los Alpes, ¿no? Sí. Entonces, yo me enfoqué mucho en la escalada en roca, me encanta la verticalidad, me encanta eso de sentirte colgado a 1000 metros y que nada más dependes de tus dedos. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, soy autodidacta en el alpinismo. eh, en cuanto me fui a Francia, a la cuna del alpinismo, Ujú. y ya de ahí pues empecé a conocer a grandes escaladores franceses principalmente, y de repente, mi querido Sande, esto es algo maravilloso, mira, por ejemplo, hace rato platicaba con mi esposa, que ya en el mes que estamos, ¿no? Y dices, ya se acabó el año, ¿no? Ya Ujú. es agosto, ¿no? Sí. Entonces, yo de repente, de ser un estudiante de medicina, un tipo que trabajaba por las noches en un laboratorio, me vi convertido en un deportista de altísimo rendimiento. ¿Por Ujú. qué? Porque enfoqué mis conocimientos de médico hacia la medicina del deporte. Ujú. Entonces empecé a estudiar medicina de altura y me fui a Francia a tomar un diplomado de medicina de altura, a tal grado que yo escribí el primer libro de medicina de montaña en México. Entonces, una cosa me fue llevando a otra y de repente yo me encontraba, mi querido Sande, y ojalá tu audiencia tome en cuenta esto, cuando haces lo que te gusta, Ujú. cuando te enfocas, cuando te vuelves obsesivo, compulsivo, cuando el sueño te obliga a levantarte a las 5 de la mañana a correr, cuando el sueño que tienes de lograr algo te obliga a empezar a meterte en agua helada, cuando te obliga a entrenar 3 veces al día, cuando llegas yo llegué a tener cerca de 50 pulsaciones de frecuencia cardíaca, Oh, 50, güey. sí, hijos. Entonces, de repente, yo en el día me levantaba a las 3 de la mañana, me iba al Popo, o sea, en coche son 3 horas de la Ciudad de Ujú. México, subía, bajaba y regresaba a mi casa a cenar, güey. O sea, hacía unas cosas impresionantes, ¿no? Que Sí, sí. ahora yo lo veo y digo, wow. Entonces, mi queridísimo amigo, empecé a conocer personas que empezaron a monetizar este tipo de actividades porque me decían, es que nadie lo hace, Ujú. ¿no? Ujú. Y me encontré muchas cosas, muchos que me Claro. estafaron, nunca me pagaron, pero después yo me vi dentro de esta maravillosa enfermedad que es la adrenalina, güey. O sea, cada día buscaba más y más y más, y de repente, queridísimo amigo, me encontré en el Everest, ¿no? Ujú. Entonces, lo digo, a veces me dice mi esposa, es que lo platica muy sencillo, pero es que encontré un atlas de la National Geographic, unos libros Ujú. enormes,
muy Sí. bonitos con mapas. Entonces, vi las montañas en todo el mundo y yo dije, voy a escalar la montaña más alta de cada uno. Ahí te va, de los 7 continentes. No son 5, son 7. Ok. Contando lo que es la Antártida, ¿qué dices? ¿Y cuál viene siendo el otro? La National Geographic, ¿qué Ajá. hizo? Mira, la National Geographic, ya ves que nosotros sabemos que hay 5 continentes, Sí. ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Como el canal de Panamá, fíjate, hasta de arquitectura vamos a hablar. Sí, El sí, canal de sí. Panamá realmente corta las placas tectónicas, Sí, dividió tal cual el las norte con el sur. cortaron. Impresionante. Entonces, la National divide del canal de Panamá hacia arriba Norteamérica Así es. y Y de del allá canal abajo de Panamá Sudamérica. hacia abajo Sudamérica. Tienes Entonces, ahí ya te razón. aumenta un continente. Ok. Y la Antártica es el séptimo continente. Así es. Qué Y es uno de interesante. los continentes más maravillosos que puede haber en el mundo. Y entonces esa fue la idea, no fue de las primeras metas que nos pusimos, querido amigo. Ok. ¿Qué momentos recuerdas memorables? Y voy a esto, al ser interno, al diálogo que tenías en ese entonces, que era por la aventura, por el crecimiento, la voluntad, como dices, pero ¿cuál era el diálogo interno? Porque hoy en día de repente es muy difícil encontrar algo que te apasiona y a veces lo encuentras, pero tienes que poner, y no sé tu filosofía, a veces tienes que poner tu sueño por delante de todo lo demás, de toda la estructura social que nos han vendido de los hijos, casarse o tener una pareja y de repente acaban siendo impedimentos. Digo, o sea, no es tan fácil Sí, para cualquiera. Dices, bueno, pues yo quisiera poner un bungalito en la playa y surfear. Pues sí, pero y no te vas a casar, ¿sabes? O sea, por eso quiero rescatar dos cosas. Una, me interesa cuál era tu rol social. Me imagino que estabas joven, pero aún así, pues hay otros que están en la fiesta y con novias. Entonces, ¿cuál era ese diálogo interno que te hacía abrazar tu sueño? ¿Y qué momentos recuerdas de estos que te hacen cambiar la perspectiva de qué es realmente la vida? mi queridísimo amigo, tocas un tema maravilloso. Yo cuando hice el primer récord Guinness, mi hija tenía 2 meses de nacida, de entrada, cabo. Ujú. O sea, para ponerlo como antecedente, Sí. y yo no sabía cuánto tiempo me iba a ir. Eh, es algo que tienes toda la razón, ¿no? Por ejemplo, ahora los chavos no quieren tener hijos, ¿no? La Ujú. mayoría de los chavos no quieren tener hijos, no quieren, y yo lo que he visto es que no quieren compromisos. Sí. Eh, pero contestando concretamente, mira, yo cuando empecé esto, eh, yo tenía la firme convicción de ser médico. Es todo un rollo porque estudié medicina, ¿eh? Sí. Mi mamá siempre quiso un médico en la casa y bueno, estudié medicina. Pero yo dije, no voy a estar en un consultorio, o sea, Ujú. no voy a trabajar de 6 a 8, de 6 de la mañana a 8 de la noche, no voy a estar encerrado en una caja. Ujú. Entonces, cuando conocí la libertad, pero hay que entender la libertad ganada per se, ¿no? Porque cuando estás en la cima de una montaña, no existe mayor libertad en el mundo, cabrón, porque te das cuenta que lograste tu libertad en base a que te rompiste el alma para llegar a la cima. Nadie te la Sí. regaló, pues, ¿no? Ujú. Entonces yo tuve que decidir. Déjame decirte que cuando nosotros llegamos a Ciudad de México, vivíamos en una zona muy pobre que se llamaba, bueno, Santa Fe, que ahora es la zona más exclusiva de Ciudad de Sí. México, eran puros magueyales, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a vivir a esta zona y era una zona muy conflictiva porque había mucha delincuencia. O Ujú. sea, yo tuve una infancia bien dura, güey, bien dura. Aparte que yo fui un niño golpeado, mi padre era el típico macho mexicano que lo arreglaba todo a golpes. Yo vengo de una familia muy lastimada, súper disfuncional, ¿no? Entonces, fue muy difícil. Entonces, cuando yo tenía dos opciones, mira, o irme con las bandas que había aquí, que había en Santa Fe,
porque tío Santa Ujú. Fe era. De hecho, había una banda que se llamaba Los Panchitos, que era súper Sí, sí, famosa. sí. Hay ¿Eh? película y todo de eso. Ándale. Hay una Entonces, película, yo, eh, canciones y el Tri no, y no, todo. no, Sí, era un sí, sí, movimiento de bandas que venía de los Harlem, de allá de Estados Unidos, toda sí, esa sí, grueso. pues, delincuencia organizada en bandas de jóvenes, ¿no? De niños, aparte de Sí, jovencitos. sí. Y de hecho, déjame decirte que yo crecí junto a Alex Lora, ¿no? Alex Lora era nuestro gurú, cabrón. O sea, te platico esto para explicar y poder dar el contexto, ¿eh? Sí. Entonces, para mí, el alpinismo, yo tenía que escoger entre ser un panchito o dedicarme a escalar, güey, ¿no? Pero eso es Ujú. inconsciente, ya son los valores que nos inyectan, porque yo estoy súper convencido